¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Acá estamos con un nuevo video muy cargado de información, muy potente y muy importante. Bueno, primero que nada les quiero agradecer sus mensajes porque realmente es muy importante el ida y vuelta que se da de información en cuanto a señales compartidas, en cuanto a sincronías. Hay un ida y vuelta muy importante y sobre todo en este video voy a contar algo que sucedió con un mensaje del video anterior que es crucial para lo que les quiero comentar. Eh, por otro lado, ustedes saben que yo leo todos los mensajes porque no habría manera de... No puedo andar poniendo por ahí un corazón a un mensaje que no leí y que capaz que está diciendo cualquier barbaridad. Entonces, ustedes saben que yo leo todos los mensajes. No, realmente no puedo responder eh, las preguntas, salvo que sea muy sencilla o muy breve la respuesta. Entonces hay comentarios que yo ni les pongo corazón ni los respondo. Pero no es que los mensajes tengan nada de malo, sino que son preguntas complejas que sinceramente no tengo tiempo ni energía como para responder. Así que bueno, les pido disculpas en ese sentido. Sepan que leo los mensajes, pero que responder las preguntas se me hace muy complicado, casi imposible. Bien, ahora sí. El video anterior yo lo hice el 2 de julio y no era una fecha cualquiera. El 2 de julio se me anunció como fecha de unión hace como 2 años y medio. Bien, les cuento brevemente. Vi la patente de un auto que decía día 183. Como les digo, esto hace 2 años y medio. Día 183. Yo tengo la costumbre de ver un calendario del teléfono que, además de poner las fechas y el número de día del año, pone el santo del día. Bien, tengo esa costumbre desde que desperté más o menos. La cuestión es que cuando yo vi esa señal de día 183, eh, mirando el calendario, en ese momento faltaban más o menos 2 semanas para que llegue el día 183. Llegó en ese momento, ese día 183, y no pasó nada. En ese momento me decepcioné bastante porque yo suponía que era la unión. Me acuerdo que me puse mal. Y fíjense qué curioso que el santo del día 183 era Martiniano, mi nombre. Primer santo, visitación, de visita. Segundo, Martiniano. Bueno, como les digo, ese año no pasó nada. Era el segundo año de mi despertar. La cosa es que, bueno, siguió pasando el tiempo, llegó la rendición de mi gemela, al siguiente año empecé el canal, bueno, todo lo que les he contado sobre el estado avanzado de rendición de mi gemela, lo que estuve compartiendo en los videos anteriores. Y este año, cuando se empezaba a acercar el 2 de julio, se me empezó a marcar de una forma brutal el 183 y más brutal todavía el 172, 1 por el año. Ya saben que este año se reduce a un dígito como el año 1. 172. 7 de julio, 2 es 2. 271, 172, 2772, pero de una forma brutal. Bien. Nuevamente este año, el santo del día 183 era visitación martiniana. Bueno, cuando llegó ese día, 2 de julio, yo decidí hacer el video anterior. No tenía decidido hacerlo ese día, pero por algún motivo ese día me levanté con esa energía y esa decisión
y lo hice ese día. Bien. Viendo la grabación del video después, yo me veía distinto, como tenía como una felicidad y una paz, como si ya hubiera pasado algo, si yo tuviera la información de mi proceso, de la unión o de algo, como si ya hubiera llegado a una instancia superior y yo estaba totalmente feliz. Y bueno, yo me vi de esa manera. Me vi hablando como si ya hubiera sucedido algo. Yo me noté distinto una vez que vi el video de la grabación. Bien, bueno. Ese día, a la noche, vamos a jugar al pool con un par de amigos que solemos ir. Era una noche extremadamente fría. Creo que fue la noche más fría que tuvimos en Bahía Blanca este invierno. Extremadamente helada, un viento que te traspasaba. Toda la gente en la calle tiritando y quejándose del frío. Yo no sentía el frío. Sentía algo en la piel, ahí un fresquito, campo de fuerza absoluto. No sentía el frío. Me llamó la atención. A la vuelta del pool, ya volviendo a mi casa, me di cuenta de lo sutil de mi cuerpo. Iba como a los saltitos, como un niño cuando va jugando por la calle a los saltitos. También me llamó la atención. Y después lo que sucedió es que en algunos momentos, especialmente a la noche, que es cuando yo estoy más tranquilo y por ahí me conecto más con lo superior, si se quiere, se me empezó a disparar la creatividad y las canalizaciones y la motivación de escribir cosas, y me di cuenta que todo eso es lo que me había pasado cuando yo tuve mi despertar. Pero ¿cuál era la diferencia? Mi mente era la de alguien que despertó hace 3 años y medio. No era la de alguien que acaba de despertar. Cuando uno acaba de despertar, esa sorpresa te dispara la vibración y te pone en un mundo mágico, como ya sabemos. Pero claro, yo analizaba esto. Estoy sintiendo la energía del despertar muy comparable a lo que yo sentí cuando desperté, pero no a nivel mental. No está ese factor sorpresa. Yo desperté hace 3 años y medio. Yo había notado ese análisis, ¿no? Bueno, y eso fue todo. Cuando llega el 9 de julio, no, un día antes del 9 de julio, que acá en Argentina es el Día de la Independencia, el Día de la Libertad, digamos, un amigo me dice, mañana es 9 de julio, ¿no? Le digo, sí. Ah, el Día de la Libertad. Y yo he observado últimamente que cuando a veces nos llega esa información que el que te la está dando no es consciente de que te la está dando, es como si las palabras se marcaran con un énfasis particular, como si nos quisieran llamar la atención. Entendamos la situación. Me refiero a cuando alguien dice algo, multiplicidad de funciones. Alguien dice algo ignorando que a su vez te está dando un mensaje con eso que dice. Bueno, y ahí es como que pareciera que lo dicen con un énfasis particular, sin saberlo, como para llamarnos la atención. Bueno, yo vengo notando esto. Y eso del Día de la Libertad lo dijo así, con ese énfasis, ¿no? Bueno, el 9 de julio, al otro día, a la tarde, me pongo a cantar una canción de la nada, que es de una publicidad de un producto para matar mosquitos, una publicidad recontra vieja de Argentina, de la marca Shelton o algo así. Bueno, la canción en un momento dice, vayan preparando la corona. Corona fúnebre, ¿no? Porque la porquería esta mata a los mosquitos. Bueno, vayan preparando la corona. Y cuando dije
vayan preparando la corona. Me llamó la atención. Por un lado, por la palabra corona, porque yo venía viendo sincronías de coronas en forma sutil, digamos, no en forma totalmente rotunda. Pero había tenido el año pasado cierta tandita, cierta oleada de coronas, pero que no me llegó a llamar mucho la atención. Y en estos días que les estoy contando ahora, venía viendo coronas. Me llamó la atención la canción y sobre todo me di cuenta que la empecé a cantar de la nada, sin que sea un pensamiento que venía hilando con otra serie de pensamientos, ¿no? Y yo tengo identificado que cuando sucede eso, estás revelando una información importante. Como, uy, de la nada se me vino esto, de la nada, sí, de la nada no, de arriba. Bueno, esa noche estoy meditando y en un edificio acá cerca había una música muy fuerte que arranca de golpe. Era la canción de Los Piojos, que es un grupo argentino, una canción que se llama Ruleta. Y yo pensaba mientras meditaba, que hincha pelotas pensaba, y justo cuando arranca la música prácticamente, que era el estribillo de esa canción, dice, sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Ahí sí, se interrumpió la meditación, o no sé si seguí, pero ahí me di cuenta que había algo. Dos frases el mismo día. Me hizo acordar a cuando se me anunció la rendición, también con un par de días de diferencia, escuchar frases de gente que, por un lado me habían dicho, se completó el rompecabezas, la unión, y lo que les contaba en un video anterior de se dio vuelta la taba. Bueno, me hizo acordar a eso, ¿por qué? Porque fueron también dos frases, una en este caso dicha por mí mismo, y otra en la canción. Me hizo conectar con ese momento en que se me revelaba la rendición de mi gemela. Bueno, y ahí dije, acá hay algo con las coronas, ya me di cuenta. Ahí recordé haber visto alguna vez la información, la coronación del divino masculino. Recordaba haberlo visto y también recordaba no haberle dado mucha importancia, pero sí recordaba haberlo visto. Entonces busqué, ¿qué es la coronación del divino masculino en el contexto de las llamas gemelas? La coronación del divino masculino es la culminación de su despertar, cuando conecta con su chakra corona. A su vez, es el arquetipo del rey, el divino masculino como el rey, coronación. Pero fundamentalmente eso, la conexión del chakra corona con el reino superior. Bien. Al otro día me levanto y voy a ver los mensajes del video reciente, que llevaba pocos días, que es el video anterior. Había un solo mensaje nuevo ese día, lo abro y dice, el significado de mi nombre es corona. Yo en ese video había hablado sobre los significados de los nombres. Y esta chica que me escribe, a su vez me estaba señalando un montón de sincronías. Me hablaba de Italia, de Roma, de Martín, que creo que me dijo que su hijo era Martín. Bueno, en el mensaje ella me hablaba de un montón de coincidencias con lo que yo decía, pero ella no sabía que me estaba dando la confirmación de la coronación. Yo se lo dije en el mensaje, se lo respondí. Me acabas de confirmar la coronación, el despertar de mi gemela. Bien. Bueno, en esos días, no los quiero aburrir, pero las coronas explotaron.
dibujos de coronas y mucho de la corona asociada al rey. No siempre con el rey, pero bastante asociada al arquetipo del rey. Y la reina. Más todavía el rey, pero también arquetipo rey y reina. Y como le digo, lo de las coronas hasta el día de hoy sigue de una forma brutal. Bien. ¿Qué pasó después? Bueno, y a su vez, a su vez, en esos días empecé a recibir sincronías sobre alineación de chakras. Cuando el DM despierta, se empieza a dar la alineación energética de todos los chakras con la energía femenina. Y tuve varias sincronías hablando de chakras y alineación de chakras. Bien. ¿Qué pasó? Ahora algo ya más reciente, pero unos días después de esto que les cuento, tuve la idea de pedirle a Dios la confirmación de que esa coronación era en tiempo presente, no un eco a futuro. Se ve que estaba un poco ansioso en esos días y hice esa pregunta. Mejor dicho, pedí la siguiente señal. Si el despertar que me indicaban era realmente en tiempo presente, yo pedí la sincronía de sirenas. Lo que sea relativo a sirenas. Bien. A ver, vamos a acomodar un poquito. Bien. La cosa, bueno, si bien es lindo contar las sincronías, a veces se hace demasiado extenso y complejo. Me fui a caminar por un lugar donde suelo caminar y estaba llegando a un grupo de chicas y chicos que se juntan para correr y tuve el presentimiento de que algo relativo a las sirenas iba a suceder cuando yo pasara cerca de ese grupo. Bueno, iba caminando y cuando llego a ese grupo, una mujer dice la sirenita. Me agaché a atarme los cordones, simulando que me ataba los cordones, para ver si había escuchado bien. Bueno, no pude escuchar nada más, pero fue clarísimo. Pero bueno, ahí seguí mi camino. Después volví, un video de YouTube, no sé qué, sirena. Bueno, ya era bastante claro. A la otra noche, creo, a la otra noche, nuevamente a jugar al pool, viene otro amigo que es muy fanático del cine y me empieza a hablar de la película La Odisea. Me hablaba haciendo un análisis de la película, pero sin contar nada puntual. Me decía que tenía un laburo muy bueno, que estaba bien, que le había gustado, qué sé yo. Y lo único puntual que me dice de la película, cuando nos estamos yendo de mi casa, me dice, claro, y está la escena con las sirenas. Bueno, ahí exploté. Exploté de felicidad. Ah, sí, claro, la sirena. Iba flotando. Bueno. A su vez, la Odisea ya era una sincronía que yo tenía. Que por primera vez me la transmitió mi amigo Guillermo, con el que tenemos una conexión en ese sentido muy particular. Él me manda, es alguien que se interesa por diversos temas, y cuando ve algo que le interesa, algo curioso, él me lo manda. Todo lo que me manda en el futuro tiene un significado tremendo y todo sincronía. Bueno, el Guille ya me había mandado algo un día de la Odisea. Y a partir de ahí yo empecé a ver muchas sincronías de la Odisea. Cuando sucede esto de las sirenas, a su vez,
empiezo a ver la odisea, la odisea, la odisea, la odisea por todos lados en esos días. Bien. Así que ahí me confirmaron que el despertar era en tiempo presente. Después tuve otra oleada de sirenas. Yo ya no lo consideraba necesario porque ya tenía la respuesta, pero sospechaba que se iba a dar en oleadas. Y sí, hace unos días tuve la segunda oleada que culminó con una nenita vecina acá de mi edificio. En realidad no vecina, acá al lado hay un estudio jurídico y yo justo estaba saliendo con la bici a la calle y del estudio jurídico sale una mujer con una nenita rubia y una sirena de peluche así, y encima se me viene encima a saludarme, era divina. Hola, hola, no sé qué. Le digo, hola hermosa, le digo, qué bonita sirena. Sí, sí, me dice. Bueno, esa fue la segunda oleada de sirena. Ahora, eh, yo no tenía en claro, si bien sabemos que las etapas de la energía femenina y la masculina son las mismas, yo no tenía en claro cómo era el despertar del DM. Es decir, de alguna manera yo no tenía bien en claro si el DM llegaba a un despertar total o ese estado de rendición avanzada era suficiente para su sanación. Bien, sabiendo que el DM también despierta, pero bueno, tenemos esa información de que despierta de diferente manera porque está más identificado con los chakras inferiores, es más racional, es menos intuitivo, bla, bla, bla. Bien. Entonces, ¿qué les quiero decir? Hasta que las cosas no pasan en experiencia propia, a veces eh, no se pueden saber. Entonces, como les digo, yo no tenía en claro si el DM tenía un despertar total antes de la unión o si era un despertar parcial que se terminaba de completar con la unión, en ese intercambio que se daría al reunirse los gemelos. La verdad, no lo tenía en claro. Ahora puedo entender que sin saber si el despertar del DM es como como el del DF, nada es idéntico a nada, ya sabemos, pero les quiero decir, sin saber exactamente cómo se da ese despertar, qué diferencia tiene el despertar de un masculino con el de un femenino, más allá de eso, lo concreto es, después de la rendición, el masculino conecta el chakra corona con el reino superior. Bien, entonces, ya está, ahí no hay vuelta atrás. Ustedes saben lo que es cuando se conecta con el reino superior. Entonces, sin la necesidad de saber cómo es el despertar del masculino, bueno, lo que sí les puedo decir, el masculino conecta su chakra corona con el reino superior. Es un despertar eh, total, digamos, como el nuestro. Bien. Ahora, fíjense, esto es muy interesante para compartir. Yo desde que desperté pedí 3 señales. La primera fue justo cuando desperté para confirmar que mi gemela era mi gemela. Pedí la señal de un gato blanco. La verdad es que yo sentía que no necesitaba ninguna confirmación, porque cuando desperté estaba absolutamente convencido de que ella era mi gemela. Pero por algo pedí la señal. Bueno, al tercer día veo el gato blanco en una forma muy, muy particular, muy hermosa. Bien. La segunda señal que pedí fue el año pasado, eh, poco antes de que se dé este suceso
que todavía no se los conté muy claro por respeto a mi gemela, pero se dio un suceso muy fuerte, una confirmación de su rendición, bueno, descomunal. Entonces, esa segunda señal, yo me estaban marcando una fecha, llegando a septiembre del año pasado, y yo lo que pregunté es, si en esta fecha realmente va a suceder algo en la 3D que yo pueda notar, la señal que pedí fue Hawái. Bueno, tardó unos días Hawái, pero apareció con toda su potencia. Y como les digo, pocos días después se dio este hecho. Bien. Tercer señal, la que les acabo de contar. Sirenas. Ahora, fíjense lo que yo observé y que tengo de alguna manera comprobado. Si bien comprobado es una palabra que suena fea en estos temas. Cuando pedimos una señal, no sucede que luego la realidad se reordena en consecuencia para que lleguemos a esa señal. No se modifica la realidad para que esa señal llegue. Nosotros pedimos inconscientemente, claro, lo que ya sabemos que nos vamos a encontrar a futuro. La parte de nuestro ser que está conectado a la totalidad, o sea, todo menos la parte de nuestra ilusión, de nuestra realidad objetiva, que es tan necesaria, saliendo de esa burbuja, estamos conectados a la totalidad, somos la totalidad. Y estamos fuera del tiempo lineal. Entonces, lo que uno pide como señal es lo que se sabe que va a suceder a futuro. ¿Bien? Por ejemplo, vieron que les cuento que me gusta jugar al pool. Bueno, en el camino al pool hay dos formas de ir, por una calle o por la paralela, que es cerquita de mi casa, el pool estaría atrás. Entonces puede ir por acá o por acá. Si voy por acá, un cachito antes del pool hay un local que se llama Waikiki. Waikiki es una isla hawaiana. Si voy por la otra calle, más o menos a la misma altura, hay un local que se llama Aloha, gigante, Aloha, del Aloha Hawaii. Lo que les quiero decir con esto es que, lo que decía recién, lo que uno pide, suponiendo que pidió cualquier cosa, es lo que se va a encontrar a futuro. Bien. O sea que, de alguna manera, estamos conectados al futuro. No tenemos conciencia de esa información, pero a la vez podemos acceder a ella al estar conectados a la totalidad. Bien. Y a su vez, el significado específico de cada señal también tiene sentido absoluto e integral. Yo en teoría elegí decir gato blanco, no, por lo visto no elegí tanto. Yo dije gato blanco por decir gato blanco. El gato blanco el significado espiritual del gato blanco es fundamentalmente la sanación, que es lo que yo estaba viviendo en esos primeros días del despertar. Cuando dije Hawái, fue por decir cualquier cosa. No, Hawái es una isla extremadamente espiritual, extremadamente. Aloha significa compartimos el mismo aliento de vida. Compartimos el mismo aliento de vida. Bueno, en definitiva, Hawái es espiritualidad pura. Y andás a ver si está relacionado con alguna vida pasada mía o con cuántas cosas más que no puedo llegar ni imaginar. Y las sirenas.
significado espiritual de las sirenas, conexión con la energía femenina, el desbloqueo de sentimientos reprimidos, equilibrio entre lo terrenal y lo superior. Ese es el significado específico de la sirena. Fíjense, todo tiene un sentido integral absoluto. Bien. A ver. Y lo que les quiero comentar en este video, que es muy importante, es lo siguiente. El viaje de las llamas está más sujeto a un marco teórico y estructural de lo que nosotros suponemos. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor nos sigue resultando raro que un tema espiritual, expansivo, mágico, milagroso, ilimitado, se pueda relacionar con lo estructurado, con lo que se define en etapas, con lo que repite patrones. Y ese es el gran error. No hay contradicción. No hay contradicción. Matrix nos enseñó que o es científico, o es espiritual, o es matemático, o es racional, o es intuitivo, o es... Esa es la gran victoria de Matrix. Todo es parte de un todo. Nada se debe ver separado. ¿Bien? Entonces, la única mirada válida es la mirada integral, que relaciona y complementa todo con todo. ¿Los viajes de llama gemela son todos diferentes? Sí y no. Son diferentes porque cada viaje es único, como los seres que lo experimentan. Cada viaje es un mundo, un infinito, ¿sí? Pero a su vez, cada viaje es igual en cuanto a la estructura que lo define y lo contiene. Lo que define a ese fenómeno de las llamas gemelas. Las etapas del viaje, la dinámica del viaje, la dinámica energética, las señales universales del viaje, los símbolos, los arquetipos, todo en común. El origen de todo y lo que está detrás de todo también es la geometría sagrada, los fractales divinos, la fractalidad. Pero como les decía, es que haya una estructuración geométrica, numérica de la realidad, no atenta contra lo ilimitado, lo mágico, lo expansivo. Como siempre decimos, y no me voy a cansar de decirlo, a través de lo diverso se revela lo común. Bien, ¿hay una estructura común? Sí, y se revela a través de la diversidad de cada viaje. Cada viaje es único, pero tiene patrones comunes con los demás. Hay una rigurosidad en cuanto a las características que definen el fenómeno del viaje de las llamas gemelas, que va más allá de lo que suponemos. Como decía recién, ¿cómo algo tan mágico, tan expansivo, tan espiritual puede estar estructurado así? No es contradictorio. La Matrix es la que quiere que pensemos que es contradictorio. No, no es contradictorio. Todo es parte de lo mismo. ¿Por qué les digo esto? Es normal pensar durante el viaje, yo puedo tomar las etapas, las señales con esa rigurosidad. Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos esa guía de cómo es el proceso. La necesitamos y podemos confiar en esa guía de cómo es el proceso. ¿Se entiende? Por ahí alguien piensa, no, el viaje no hay que analizarlo así. Yo me siento bien, estoy en paz, pero no me importa la etapa, no me importa la etapa del gemelo, no me importa, creyendo que sería un error identificarse con
con esas señales, con esas certezas, con esa información que te va estructurando y te va señalando la instancia del viaje. No, no es un error. Es una ayuda absolutamente necesaria. Y lo que les quiero decir con esto es que sí, podemos analizar el viaje así. Podemos confiar en que después de la caza y la huida viene la rendición, y después de la rendición viene el despertar. Y están todas estas señales específicas en común. Sí, podemos tratar el viaje así, no está mal tratarlo así, no es contradictorio. Tenemos que entender que no es contradictorio. Hay una estructuración en la que podemos confiar. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Bien? Señales numéricas de este último tiempo en que la unión, la unión está por llegar, o lo concreto pasó el despertar de mi contraparte. Señales numéricas, el 949. El 949 significa alineación energética. 191, cierre de ciclos y nuevos comienzos. Y el 003, fundamentalmente en patentes de autos. 003. Bueno, la Trinidad, eso no hay mucho por explicar. Es la unión de los gemelos, la Trinidad. Esos son los números más específicos que estoy viendo en estos días, además de otros, pero los más específicos son estos: 949, 191 y muy fuerte el 003. Por otro lado, les voy a contar señales y ciertas metáforas o arquetipos que estuve advirtiendo. Además de lo que les decía, el rey y la reina, estoy viendo la estrella de 5 puntas, la estrella común, la clásica estrella. La estrella de 5 puntas significa equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual. Estoy viendo estalactitas y estalagmitas, que esa es otra señal que me había mandado mi amigo Guillermo hace tiempo. Busquen el significado espiritual en cuanto a metáfora de las llamas gemelas de estalagmitas y estalactitas. Y reloj de arena, lo mismo. Empecé a ver el reloj de arena, busqué si se podía considerar una metáfora de llamas gemelas. Sí, absolutísimamente sí. Bien. Por otro lado, empecé a ver el león en este mes de agosto, de Leo. Todo es león, 1000 sincronías de león por día. Yo generalmente no le doy mucha atención a la astrología. Sé que es real, pero no le presto mucha atención. León, 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 león. ¿Y qué pasa? El león es el rey de la selva. A su vez el león tiene un significado espiritual. Búsquenlo. El león, con su significado, y con la corona, el rey. Bueno, todo se va fusionando y relacionando de esa manera. Pingüinos, delfines también, pero los pingüinos, tuve una tanda de pingüinos hace unos días muy fuerte. Muy fuerte lo de los pingüinos y los animales en general. No, más allá de las parejas de animales en general. Estoy sintiendo, como advirtiendo la importancia de los animales como esos seres sagrados que nos acompañan. Bueno, esas las señales. Y para terminar, les comento esto. Yo hace unos videos anteriores me había aventurado a decir que cierta información que difunden algunos para mí no tenía sentido. Aún sin haberlo vivido, yo me aventuré a decir eso. ¿Qué es lo que dije?
o mejor dicho, sobre qué informaciones. Las informaciones que dicen, cuando estás cerca de la unión, no hay sincronías, no hay señales, tampoco te interesa verlas, y estás en un estado de paz y felicidad absoluta. Yo suponía que eso no era así, porque mientras más sube la conciencia, más se advierte las interrelaciones del tejido que somos todos. Entonces me resultaba raro. Bueno, tenía razón. No, no es como dicen esas informaciones. En esta instancia las sincronías explotan y se empiezan a relacionar unas con otras de forma brutal. Yo estoy con... ¿Se acuerdan del video pasado que hablaba del cofre del tesoro? Que es cuando el DM se desbloquea. Bueno, estoy viendo por todos lados cofres de tesoro. Piratas, el rey, la reina, el mar, la Odisea, Roma, los gladiadores. Al parecer yo en una vida pasada fui un gladiador romano, eso lo tengo bastante claro. Y bueno, como les digo, se me está relacionando todo con todo. Todo. Explotan las sincronías y tienen un nivel de relación unas con otras que hasta ahora nunca habían tenido. Bien. Por otro lado, yo estoy en un momento bastante caótico y desafiante de mi vida. Por la parte tal vez de un trabajo nuevo que estoy arrancando y que me está costando. También tuve algunos problemas a nivel familiar. Como que, bueno, me sentí un poco confrontado estos días, como que mi familia no me entiende, no saben si estoy loco, no saben si soy un masoquista o no saben qué estoy haciendo. Pero bueno, se me espesó el caldo un poco en estos días. Entonces les quiero decir, a lo mejor cuando está por llegar mi unión, estoy en una paz absoluta y todo está mansito y planchado. Por el momento no. Por el momento, y a su vez me resulta lógico, porque con tanto movimiento del DM, que uno esté energéticamente así planchado, me resulta raro. Pero bueno, como les digo, lo que les digo en concreto, cuando te vas acercando a la unión, las sincronías terminan. No, es como yo decía, todo lo contrario. Están más fuertes que nunca. Bien. Entonces, en conclusión, después del despertar de la energía femenina y la sanación que se da por añadidura, un tiempito después llega la rendición del DM. La rendición del DM es una etapa en sí misma. La rendición de mi gemela fue un poquito más de un año. No es como el despertar de la energía femenina. Por lo menos les digo cómo fue el mío. Cuando yo llego a enterarme que soy una llama gemela, la rendición fue inmediata. Y fue un instante que dio lugar a la iluminación. Cuando yo despierto y llego a esa información, digo, sabiendo ahora todo esto, claro, ya entro en rendición inmediata, no hay nada contra lo que luchar. Y digo, y esa rendición que ya tengo asumida por haberme enterado que soy una llama, me va a llevar instantáneamente a la iluminación y al despertar. Sí, así fue en mi caso. La rendición es un instante, que es cuando llegamos a saber que somos llamas. Así al menos lo viví yo. Pero en el caso de los DM, las DM, la rendición es un proceso un poquito como una pequeña etapa dentro del viaje. ¿Bien? Entonces, el DM llega a la rendición, producto de nuestro trabajo. Después va avanzando esa rendición y esa rendición desemboca en su despertar. ¿Bien? Entonces, insisto, ¿es así el viaje? ¿Es así de estructurado? ¿Son realmente así las etapas? ¿Son esas las señales universales?
Es, sí, es así. Evidentemente, sí, es así. Cuando llega el momento, las cosas suceden. Así que, plena confianza, gente. Plena confianza. El viaje es así. Se van cumpliendo las etapas hasta que se llega a la unión. Muchas gracias por escuchar. Que tengan un gran día.